Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo vestidito con cubre pañal y zapatitos. Es un lindo conjunto para niñas de aproximadamente 6 a 9 meses. En la caja de información les voy a dejar también cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde una bebita de 0 a 3 meses hasta 24 meses. También en la caja de información van a poder encontrar la cantidad de lana que van a necesitar para cada una de las piezas. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar, primero vamos a tejer el vestidito, después vamos a tejer el cubre pañal y de último los zapatitos. En esa orden les voy a mostrar este lindo conjunto. Y ya saben, asegúrense de ver en la caja de información, ahí les voy a dejar cuánta lana van a necesitar para cada una de estas piezas. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros, miren, ahí está, de 3 milímetros y estoy usando esta. Es una lana para bebé en este color rosa. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 73 cadenas. Esta cadena la medí y así como está la medí y me está midiendo aproximadamente 13 pulgadas, que son más o menos 33 centímetros. Ahora, si ustedes les mide 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Solamente continúen con el siguiente paso. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a separar los delanteros, las mangas y la parte de atrás. Para los delanteros voy a hacer un total de 9 puntos altos. Ya incluyendo las 3 cadenas tengo 2, así es que me hace falta hacer 7 más. En la siguiente cadena hago el número 3, en la siguiente son 4, en la siguiente 5, en la siguiente 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Tengo 9 puntos altos. Las 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Esta parte va a ser la parte de las mangas y aquí voy a hacer 17 puntos altos en total. Tengo 1, en la siguiente cadena hago 2, en la siguiente la tercera cadena y así voy a continuar hasta tener 17 puntos altos. Así es que llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos altos. Déjenme contarlos de nuevo.
Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Perfecto. Ahora 2 cadenas. Y en la siguiente cadena aquí voy a hacer un punto alto. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Para la parte de atrás voy a hacer 19 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora 2 cadenas y en la siguiente cadena un punto alto. Aquí otra vez más vamos a hacer la otra manga. Vamos a hacer 17. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y aquí tengo que tener 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Así es que aquí vamos a terminar ya con este delantero haciendo estos 9 puntos altos. Así es que continúen, terminemos esta primera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 71 puntos altos. Miren, tenemos este delantero tiene 9. Para las mangas aquí tenemos 17. Para la parte de atrás tenemos 19 puntos altos. Para la otra manga tenemos 17 y el otro delantero tenemos 9. Así es que se nos hace un total de 71 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta, vamos a hacer una cadena. Esta cadena nunca cuenta como ningún punto. Encima del primer punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto. Un punto alto encima del siguiente punto alto. Aquí al inicio siempre vamos a empezar con 2 puntos altos en cada vuelta. Ahora voy a hacer una cadena. Me voy a saltar este punto alto, que es el tercero, miren. Y en el cuarto voy a hacer un punto alto. Una cadena, me salto el siguiente punto alto y encima del siguiente un punto alto. Una cadena, me salto este punto alto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, me salto el último punto alto y adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un punto alto. En realidad vamos a hacer 2 puntos altos adentro de este espacio de las 2 cadenas, 2 cadenas, 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios de las 2 cadenas. Ahí está. Así es que en cada esquina vamos a aumentar 4 puntos. 2, 4. Luego aquí 4,
luego aquí 4 y 4. Así es que vamos a estar aumentando bastantes puntos. Ahora vamos a seguir con lo mismo. Miren, vamos a hacer una cadena. Me voy a saltar este siguiente punto alto y en este segundo, miren ahí, voy a hacer un punto alto, una cadena. Me salto uno y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar al siguiente espacio de las dos cadenas. No se les olvide hacer una cadena de separación. Y siempre vamos a terminar así en cada una de las esquinas. Vamos a dejar uno y adentro del espacio hacemos el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para la parte esta de atrás. Una cadena, me salto el primer punto alto y en el siguiente un punto alto. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Me salto un punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena. Bueno, continúen así. Su otra esquina va a quedar exactamente igual como esta. Van a tener un punto alto de separación entre este abanico y siempre van a tener aquí también un punto alto también de separación al inicio del siguiente lado. Así les va a quedar exactamente. Así es que continúen, terminemos esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Me hacen falta estos 3 puntos. Tenemos 2 puntos altos y las 3 cadenas aquí al inicio. Aquí para terminar vamos a hacer una cadena. Me voy a saltar este punto alto y en los últimos 2 puntos aquí al final, que es un punto alto, voy a hacer un punto alto y en las 3 cadenas aquí al final también voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Así terminamos la segunda vuelta. Siempre vamos a terminar con 2 puntos altos y siempre vamos a iniciar con 2 puntos altos. Al final de esta segunda vuelta, si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo estos que tenemos aquí, en cada esquina, tengo un total de 51 puntos altos. Ahí está. Ahora, para la tercera vuelta, de aquí en adelante, vamos a repetir estas vueltas, la segunda y la tercera. Miren, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí encima del primer punto alto, en este caso que es el último que hice, voy a hacer un punto alto. Encima del siguiente también un punto alto y en cada uno de los espacios de cadena también un punto alto y en cada uno de los puntos altos también. Miren, al modo de repetir prácticamente la primera vuelta donde hacemos puntos altos nada más. Hacemos un punto alto en el espacio de cadena, un punto alto encima del punto alto en el espacio de cadena y encima del punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí donde tengo este abanico. Igual vamos a trabajar punto alto en los primeros 2 puntos altos y adentro del espacio de las 2 cadenas siempre vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Miren, así vamos a trabajar cada esquina. Ahí está. Luego tenemos las mangas, les voy a mostrar aquí. Hacemos estos 2 puntos altos y luego en el espacio de cadena un punto alto, encima del punto alto que sigue, punto alto, y así vamos a continuar hasta llegar al siguiente espacio de las 2 cadenas. Está fácil esta segunda vuelta.
Lo importante aquí es de que ustedes hagan un punto alto en cada uno de los espacios y en los puntos altos, al igual que aquí, y adentro del espacio de las dos cadenas van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y así van a continuar para esta tercera vuelta hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta y tengo un total de 103 puntos altos. Ahora, de aquí en adelante, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. La vuelta donde hacemos puntos altos, una cadena, y esta vuelta donde hacemos un punto alto encima de cada uno de los puntos. Así es que aquí para la vuelta número 4, lo mismo, vamos a hacer una cadena, vamos a girar, y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto y un punto alto en el siguiente punto alto. Al inicio de cada vuelta que hacemos, donde hacemos el espacio de cadena, vamos a empezar con 2 puntos altos siempre y vamos a terminar con 2 puntos altos al final. Así es que aquí, miren, les voy a mostrar, vamos a hacer una cadena, me voy a saltar este punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Y aquí al final siempre vamos a tener lo mismo, vamos a saltarnos el último y adentro del espacio de las dos cadenas hacemos el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y de nuevo empezamos con lo mismo, una cadena, me salto este primer punto alto de la manga y en el siguiente un punto alto. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta. No se les olvide hacer una cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto. Ahí está, cada esquina, así es como les va a quedar. Bueno, continúen y nos vemos al final otra vez más para mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Aquí me hacen falta estos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Me voy a saltar uno y en los últimos 2 aquí al final voy a hacer un punto alto en cada uno. Y así es como vamos a terminar cada vuelta de aquí en adelante cuando hagamos esta vuelta de separación. Ahí. Y ahí está, así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora, si contamos cada uno de los puntos altos, tenemos un total de 67. Ahora, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. Así es que para la vuelta número 5 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y en esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos altos. Así es que en cada uno de los puntos altos hacemos un punto alto. Esta vuelta está fácil. Ahí está, y en cada uno de los espacios lo mismo, un punto alto, encima del punto alto también un punto alto, y así voy a continuar hasta llegar al primer espacio de las dos cadenas para mostrarles una vez más. Aquí está el primer espacio de las dos cadenas y lo mismo ustedes van a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego van a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos altos y en cada uno de los espacios de cadena. Y esto es todo. Ahí está. Así es como van a continuar para esta vuelta número 5. Ahora, al final de esta vuelta número 5 van a tener un total de 135 puntos altos. Y luego van a hacer una cadena, van a girar y van a hacer la vuelta de los puntos altos, una cadena, y de nuevo repetir la vuelta de los puntos altos. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer para este canesú, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta.
Ok, terminé de hacer la vuelta número 5, 6 y 7. Así es que en total tengo 7 vueltas. Al final de la vuelta número 5 les había dicho que íbamos a tener un total de 135 puntos altos. Luego al final de la vuelta número 6 son 83 puntos altos separados de una cadena. Y al final de esta vuelta número 7 tengo un total de 167 puntos altos. Así es que ahí está, el canesú está terminado. La sisa, esta parte aquí, está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas, y de ancho aquí está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son 8 pulgadas, solamente la parte de encima. Así es que el canesú está terminado. Esta va a ser la parte del frente. Y ahora lo que voy a hacer aquí, antes de continuar, a mí me gusta hacer esta parte. Así es que aquí, miren, vamos a hacer los ojales a este lado. Voy a hacer una cadena. Me voy a ir donde está este último punto alto y voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tengo la cadena aquí, voy a hacer un punto bajo y luego tengo el punto alto, voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta parte aquí la estoy haciendo así. Lo importante aquí es de que no quede encogido. Parece que está quedando tantito encogido, así es que voy a regresarme. Y aquí donde hice 1 voy a hacer 2. Así, creo que así se va a ver mejor. Así es que 2 y luego 2 puntos bajos y 2 puntos bajos, 2 y 2, 2 y 2. Y este es el primer punto alto de la primera vuelta. Voy a hacer 2 también ahí. Y ahí está. Ahora aquí en este punto de cadena, ahí voy a hacer un punto bajo también. Y ahí está. Así es que aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos bajos. Ustedes van a hacer lo mismo aquí a este lado. Van a cortar su hilo y van a iniciar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no importa. Y van a hacer 15 puntos bajos. Aquí a este lado les voy a mostrar porque aquí es donde vamos a hacer los ojales para el vestidito. Así es que aquí vamos a hacer una cadena. Vamos a girar. Y en este último punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y aquí está un ojal, miren. Los botoncitos que voy a usar son bien chiquititos, así es que aquí va a caber perfectamente. Así es que ahora voy a continuar hacia abajo haciendo puntos bajos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, una cadena, me salto este punto bajo y en los siguientes 2 hago un punto bajo. Y aquí está la vuelta de los ojales. Están 2 ojales, 1 y 2. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a irnos hacia arriba haciendo puntos bajos, al modo de terminar con 15. Aquí donde hice la cadena voy a hacer un punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a terminar aquí. Ahí está. Vamos a pasar este hilo por esta última lazada y así terminamos aquí esta parte. Y ahí está. Ahora van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, menos los ojales a este lado. Y les va a quedar más o menos así. Ok, así es que aquí nos vamos a ir a la parte de arriba. Metemos el gancho aquí en la primer cadena aquí al final. Jalamos una lazada. Hacemos una cadena y en este mismo punto un punto bajo. Y luego continúo hacia abajo haciendo 2 puntos bajos en cada punto al modo de terminar con 15.
Luego se van a regresar hacia arriba, hacer una vuelta de puntos bajos y vamos a terminar en la parte de abajo con la tercera vuelta. Así es que continúen y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este lado, hice 3 vueltas y estoy aquí en la parte de abajo. Ahora miren, vamos a poner este lado donde hicimos los ojales encima y aquí vamos a jalar una lazada justamente aquí, miren, ahí. Voy a jalar esta lazada para unir los dos lados y ahora voy a hacer 2 cadenas y de nuevo voy a meter el gancho en este mismo punto ahí y por el primer punto bajo de la parte de atrás ahí, y voy a hacer un punto alto, una cadena. Ahora me voy a ir aquí en el punto de la mera esquina ahí, miren, encima del último punto bajo aquí ahí, y voy a hacer un punto alto, voy a meterlo por este lado y voy a meter el gancho aquí justamente, miren ahí, aquí en este punto, y voy a hacer un punto alto. Ahí están, miren, tengo 2 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena y encima de este aquí voy a hacer un punto alto, una cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta llegar al espacio de las 2 cadenas. En esta vuelta vamos a dividir las mangas, así es que así voy a continuar. Me salto el último y en el espacio de las 2 cadenas hago 2 puntos altos. Luego me voy a saltar estos puntos altos de la manga y me voy a ir aquí al siguiente espacio. Aquí miren, de las 2 cadenas, y aquí voy a hacer 2 puntos altos. Así. 1 y 2. Ahora una cadena, me salto este punto alto y en el siguiente un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta llegar aquí a la otra manga. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Aquí me olvidé decirles cuántos puntos altos tengo. Tengo 1, las 2 cadenas no cuentan, así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahí está. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte del frente. Ahora aquí tengo una cadena y en este siguiente espacio de 2 cadenas hacemos 2 puntos altos. Y aquí vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 puntos altos. Ahora vamos a saltarnos estos puntos de la manga y aquí adentro de este siguiente espacio de 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena, me salto un punto alto el primero aquí y en el siguiente voy a hacer un punto alto, y así voy a terminar ahora esta vuelta haciendo lo mismo. Me salto uno y en el siguiente un punto alto hasta llegar aquí al final. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Aquí para terminar tengo un punto alto, una cadena. Me voy a ir aquí encima del primer punto alto y voy a unirme con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos ya esta vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora para la parte de atrás, si contamos cada uno de estos puntos altos, tengo 26, y para la parte del frente aquí tengo 25 puntos altos. Ahora, lo que voy a hacer aquí en esta vuelta es la vuelta de los puntos altos, así es que voy a hacer 2 cadenas y encima de este mismo punto alto aquí voy a hacer un punto alto. En el espacio de la cadena que sigue un punto alto, y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga.
Aquí está mi último espacio de cadena. Luego tengo los 2 puntos altos de este lado y los 2 de este lado. Ahora, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto, y en el segundo de este lado y en el primero de este lado voy a hacer 2 puntos altos. Aquí es donde voy a hacer este aumento. Ahí están 2 y 2 en este que sigue. Y aquí está el aumento. Ahora ustedes van a continuar haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo un punto alto en el espacio de la cadena, un punto alto encima del punto alto, hasta llegar aquí debajo de la otra manga. Van a hacer exactamente lo mismo en el último punto alto y en el primero de este lado. 2 puntos altos y luego continuar y terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo un total de 100 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la segunda vuelta con 100 puntos altos. Ahora vamos a hacer una vuelta más aquí para la parte de la cintura y luego vamos a aumentar puntos para la falda. Así es que para hacer esta vuelta de la cintura voy a hacer 2 cadenas y vamos a trabajar puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así es que les muestro aquí, miren. Voy a hacer este primer punto alto en realce por frente, un punto alto. El siguiente, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás. Y así es como voy a continuar por toda esta tercera vuelta, alternándome entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Así voy a continuar por esta vuelta. Continúen y nos vemos al final de la tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y tengo un total de 100 puntos altos. No hemos hecho aumento ni nada. Tengo los mismos puntos que tenía en la vuelta anterior. Ahora, para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a empezar a usar el punto. Así es que voy a cambiar de este gancho de 3 milímetros y voy a usar uno tantito más grande. Este que está aquí de 3.5 milímetros. Así es que aquí vamos a hacer 4 cadenas. Y en este mismo punto aquí, que es el primer punto alto, voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, punto alto, cadena, punto alto. Son 5 puntos altos separados de una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Las 3 cadenas aquí cuentan como el primer punto alto. Otra vez más, me voy a saltar ahora. 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Aquí están mis 5 puntos altos separados de una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. No se les olvide hacer su cadena de separación. Así es que 1, 2, 3 y en el cuarto repetimos lo mismo. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Ahí está mi abanico, 5 puntos altos separados de una cadena. Continúen así por toda esta vuelta y nos vemos aquí al final. Aquí al final vamos a tener que hacer un pequeño ajuste porque los puntos no me van a cuadrar, pero no pasa nada. Aquí al final lo vamos a ajustar. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho estos abanicos. Ahora, aquí me hacen falta 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer el último, 1, 2, 3, en el cuarto punto aquí. Y aquí al final me van a sobrar 3. Ahí.
más. Y ahí está el último abanico. Ahora, si contamos cada uno de los abanicos, tenemos 25 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí a un lado donde tenemos las 4 cadenas y vamos a unirnos con un punto bajo. Miren, ahí está. No punto deslizado, punto bajo. Ahora, para la segunda vuelta, este punto consiste de 2 vueltas. Vamos a hacer 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y aquí está el primer abanico. Tenemos 3 espacios de 3 cadenas. Ahora para el siguiente abanico me voy a ir al primer espacio de cadena y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Y esto es todo lo que vamos a hacer en cada uno de los abanicos. Miren, ahí está. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estas 3 cadenas y un punto bajo. Ahora, aquí tengo ya mi último punto bajo y tengo el primer punto bajo. Aquí voy a ir y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, para hacer el abanico tengo que estar en el centro, aquí, en este espacio de las 3 cadenas. Tenemos 3, así es que en el centro. Así es que para hacer esto tengo que hacer un punto deslizado en la cadena del centro. Aquí miren. Un punto deslizado donde está el punto bajo. Y meto el gancho aquí donde está el espacio de estas 3 cadenas, en el centro. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Y así es como vamos a iniciar cada vuelta cuando hagamos los abanicos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí está el primer abanico. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos separados de una cadena. Las 3 cadenas aquí cuentan como un punto alto. Ahora me voy a saltar al siguiente abanico y en el centro, miren aquí donde tengo estas 3 cadenas, voy a hacer el siguiente abanico. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Me hace falta uno más, son 5, punto alto. Y ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los abanicos. Vamos a buscar el espacio aquí en el centro. Miren, 1, 2, 3 en este. Y hacemos punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Continúen así para esta tercera vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho los abanicos y tengo 25 abanicos. Para terminar esta vuelta, cada vez que hagamos la vuelta de los abanicos se van a ir aquí a un lado, miren, donde tenemos las 4 cadenas y vamos a unirnos con un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Esta es la segunda vuelta. Esta es la vuelta donde hacemos 3 cadenas, un punto bajo. Así, miren. 3 cadenas, un punto bajo en el siguiente espacio de cadena. 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena. Ahora me salto al siguiente abanico y en el primer espacio de cadena hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta, que es la segunda vuelta del punto. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta para una vez más mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Es la segunda vuelta del punto. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas, cuando hacemos la segunda vuelta del punto, vamos a irnos aquí donde está el punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora tenemos que hacer la vuelta de los abanicos y tenemos que hacerla aquí en el centro, en este segundo espacio de 3 cadenas. Así es que para hacer eso tengo que hacer unos puntos deslizados. Yo los estoy haciendo aquí, miren. En la segunda cadena hago un punto deslizado
en el punto bajo hago un punto deslizado y en el espacio de las 3 cadenas del centro un punto deslizado. Así es que ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas, 3 cadenas para el primer punto alto y la cadena de separación, y voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí están los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me salto al siguiente abanico y aquí en este segundo espacio de 3 cadenas, que es el del centro, voy a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí está el segundo abanico. Ahora, así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 5, que es la primera vuelta del punto. Luego ustedes van a hacer la vuelta que acabamos de terminar de las 3 cadenas punto bajo, y así vamos a continuar. No estoy segura cuántas vueltas yo le voy a hacer aquí para el vestidito. Ahí ustedes pueden ver qué tan largo lo quieren, pero así es como ustedes van a continuar repitiendo estas 2 vueltas. Ok, terminé de hacer la faldita del vestidito, miren qué lindo está. Hice un total de 8 vueltas y me está midiendo aproximadamente 12 pulgadas desde aquí del hombro hasta aquí. Son 12 pulgadas, que son más o menos 30.5 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer. Aquí nada más me hace falta hacer una vuelta más, así que se las voy a mostrar aquí. Miren, lo que vamos a hacer aquí es, voy a terminar yo esta vuelta haciendo un punto deslizado aquí, miren, al inicio. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a girar. Quiero hacer esta vuelta al lado revés, porque ya van a ver lo que les voy a mostrar. Miren, voy a hacer un punto deslizado aquí, punto deslizado donde están las 3 cadenas, y adentro, o más bien en este punto bajo, otro punto deslizado. Quiero llegar aquí al centro de estas 3 cadenas, ahí. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y aquí vamos a hacer 5 puntos altos más. Luego voy a esconder este hilo que corté ya ahí, o más bien ya me tuve que usar otro ovillo. Llevo 4, 5, 6 puntos altos. Miren, con las 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto al siguiente abanico y hago lo mismo, 6 puntos altos. Esto es todo lo que voy a hacer, 6 puntos altos en cada uno de los abanicos aquí en el centro. Miren, ahí. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos. Para terminar, vamos a irnos aquí, miren, donde tengo las 3 cadenas y el punto alto, y voy a hacer un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya esta vuelta está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es, al lado derecho, nos vamos a ir aquí donde terminamos. Aquí, bien, terminamos al lado revés. Ahora al lado derecho vamos a irnos aquí en el centro. Vamos a jalar esta lazada, así. Y ahora voy a hacer una cadena. Me voy a ir en medio de estos 2 puntos altos ahí, miren, y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 4 cadenas. Y en medio de los 2 puntos altos que siguen voy a hacer un punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los últimos 2. Ahora aquí miren, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos directamente al siguiente abanico y en medio de los primeros 2 hacemos un punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 puntos altos, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado. Y aquí, como ya terminamos, vamos a irnos al siguiente abanico
y en medio de los primeros 2 puntos altos vamos a hacer un punto deslizado. 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 y así van a continuar. Y miren, así es como se miran. Miren qué bonito está. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final, nada más me uní al inicio, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya esta parte está terminada. Y miren qué lindo se mira. Y ahí está. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una de las mangas. Miren, ya esta ya la hice, así es que la vamos a hacer de igual manera. Ahora, vamos a hacerla a este lado. Cuando ustedes hagan esta manga van a empezar del lado de atrás hacia el frente. Esta que vamos a hacer, vamos a empezar del frente hacia atrás para que los puntos queden de igual manera. Así es que con este mismo gancho de 3.5 y la lana esta de bebé número 3 de 3 milímetros de grosor, vamos a hacer una lazada aquí y vamos a meter el gancho aquí, miren, en este último punto alto, aquí miren, o más bien en el primero. Aquí es donde hacíamos el abanico, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. En este primer punto alto aquí voy a jalar una lazada, voy a traerla hacia el frente, voy a hacer una cadena. Ahora ya que hice la cadena, aquí vamos a hacer un punto bajo, luego punto bajo en el siguiente, medio punto alto en el siguiente punto. Ahí está, tengo 3 puntos, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, pero vamos a hacerlos por la barrita de atrás. 1, 2 y 3. Ahora, en este último punto alto, por la barrita del frente, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita del frente, nada más hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, en este último punto alto, por la barrita de atrás, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita de atrás, un punto alto en cada uno. Ahora, en este último punto alto, por la barrita del frente, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita del frente, nada más, hacemos un punto alto en cada uno. Ahora, por la barrita de atrás de este último punto alto que hice, hago un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita de atrás nada más, hacemos un punto alto en cada uno. En este último punto alto, por la barrita del frente, hago un punto alto. Y en los siguientes 2, por la barrita del frente, hago un punto alto. En este último punto alto, por la barrita de atrás, hago un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos, por la barrita de atrás, hago un punto alto. Y en este último punto alto, por la barrita del frente, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita del frente, hago un punto alto en cada uno. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar más o menos aquí, a 3 puntos antes de terminar aquí, miren. Luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy aquí a este otro lado, tengo estos 3 puntos por terminar. Aquí en el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto. Y en los siguientes 2 puntos voy a hacer un punto bajo en cada uno. Ahí está, así terminamos esta parte. Ahora voy a continuar y voy a hacer puntos bajos hasta llegar aquí a este otro lado para que esta parte debajo de la manga se mire más bonita. Así es que aquí voy a meter el gancho en este espacio, voy a hacer un punto bajo en este punto bajo aquí en el centro. No hay una manera exacta de hacer esto es para que nada más se mire más bonito. Así es que ustedes ahí miren cómo
van a ser estos puntos. Yo así lo estoy haciendo. Luego aquí. Y luego en este espacio. Ahí está. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos el hilo y pasamos el hilo por esta última lazada. Y así es como hemos terminado de hacer la manguita. Miren, ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta última vuelta. Aquí son 4 cadenas, luego un punto deslizado. Así es que para hacer eso nos vamos a ir aquí, justamente aquí, donde está este punto bajo. Luego está donde nos unimos con un punto deslizado y con el color blanco, esta lana blanca aquí. Vamos a jalar esta lazada hacia el frente y hacemos una cadena. Y en el siguiente punto, voy a hacer un punto deslizado. Y ahora voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar uno y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Así voy a continuar por todo alrededor hasta llegar aquí, a este lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final, hice mi último punto deslizado y en el siguiente punto voy a meter el gancho, voy a hacer otro punto deslizado, voy a cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada. Y bueno, aquí está esta parte terminada. Miren qué bonita está la manga. Bueno. Ahí está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer a este lado. Lo van a hacer a este lado, pero recuerden que van a empezar por la parte de atrás hacia el frente. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello. Así es que para hacer el cuello vamos a usar este gancho de 3 milímetros. Y con esta lana en el color blanco voy a hacer una lazada aquí. Voy a meter el gancho aquí en este último punto. Ahí miren. Voy a jalar esta lazada hacia el frente. Voy a hacer una cadena. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Ahí está. Un punto bajo en el siguiente punto. Y en medio aquí, miren, voy a hacer un punto bajo. Y en medio de cada uno de los puntos altos voy a hacer un punto bajo. Así. Ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Aquí en esta esquina. Aquí miren, voy a meter el gancho en este espacio, jalo una lazada, meto el gancho en el centro, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro y ahora voy a continuar en medio del siguiente punto, un punto bajo. Y ahora vamos a continuar hasta llegar a la otra esquina. Jalo una lazada, en el centro jalo una lazada y aquí a este lado jalo una lazada, 4 lazadas, cierro y luego punto bajo en medio de los siguientes 2. Creo que así se mira bien. No hay una manera exacta de hacer esta parte, aquí lo importante es que quede muy bonito esta parte y luego voy a continuar hasta llegar a la otra esquina y así es como se tiene que mirar. Aquí van a hacer lo mismo que hice aquí, que son, hicimos una reducción de 3, aquí van a hacer una reducción de 3, así como hicimos aquí, y aquí en este nada más de 2. Continúen y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora vamos a regresarnos haciendo puntos bajos, pero solamente por la barrita de atrás del punto. Miren. Tenemos las 2 barritas aquí, empezando en este último que hice voy a hacer un punto bajo, pero nada más por la barrita de atrás. Así es que así voy a hacer
esta parte por todo alrededor del cuello. Ahora, esta parte es opcional, el vestidito así como está, ya está terminado. Ya saben que a mí me gusta agregarle más detalles, así es que les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Ahí. Así es que vamos a continuar haciendo estos puntos bajos, pero solamente por la barrita de atrás. Esto nos va a ayudar a que se doble hacia abajo el punto. Miren, así. Así es que continúen y luego nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuellito. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta, estoy aquí al final. Ahora tengo un total de 69 puntos bajos. Lo que voy a hacer aquí es determinar el centro. Este es el centro para mí. Si ustedes tienen tal vez 1 o 2 puntos más o menos, nada más cuenten el número que tienen y divídanlo en 2. Y basado en eso pongan ahí un marcador en el mero centro. Yo aquí estoy marcando el centro, como les digo, así es que aquí lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a cargar el gancho 2 veces, 1, 2, miren, y metemos el gancho por la barrita del frente del punto. Miren, aquí están los puntos bajos y en la primera barrita voy a meter el gancho así y voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, voy a quitar 2 lazadas y voy a quitar 2 lazadas. Ahí está. Otra vez más, cargo el gancho 2 veces. Y en el siguiente punto jalo una lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas. Este es un punto alto triple. ¿Ok? Otra vez más, 2 lazadas, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas y quito 2 lazadas. Otra vez más, cargamos el gancho 2 veces. Metemos el gancho por la barrita del frente del punto, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Otra vez más, cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho por la barrita del frente del punto bajo, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho en el siguiente punto bajo. Jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Así vamos a continuar hasta tener un total de 34 puntos altos triples. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, tengo un total de 31 puntos altos más las 3 cadenas aquí al inicio. Les había dicho que iba a ser 34, pero no. Tengo 31 nada más y me hace falta 1, 2, 3 puntos más. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, voy a cargar el gancho y en este siguiente punto que sigue aquí, por la barrita del frente nada más, voy a hacer un punto alto. En el siguiente, un medio punto alto. Y en el punto del centro, que es este que está aquí, que es el punto número 35, voy a meter el gancho por las 2 barritas y voy a hacer un punto deslizado. Miren, hemos hecho esto porque este es el lado izquierdo del cuello. Miren, ahí está. Así es que ahora vamos a iniciar a este lado haciendo lo mismo. Ahora aquí, miren, vamos a hacer un medio punto alto por la barrita del frente del punto, un punto alto en el siguiente y un punto alto triple en todos los puntos que siguen. Así es que cargamos el gancho 2 veces por la barrita del frente, metemos el gancho, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Cargamos el gancho 2 veces por la barrita del frente del punto bajo, metemos el gancho, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, 2 lazadas y de nuevo cargamos 2 veces. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a este último punto. Y como pueden ver, así es como se está mirando el cuellito. Bueno, continúen y luego nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. Aquí al final hice un punto alto.
Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a girar. Y aquí lo que vamos a hacer es encima de este último punto alto voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer 4 cadenas, me voy a saltar un punto y en el siguiente encima voy a hacer un punto deslizado. 4 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. 4 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Continúen por todo alrededor del cuello y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la parte del medio del cuello. Les quería mostrar cómo vamos a trabajar aquí esta parte. Miren, hasta aquí tengo mi último punto deslizado. Luego tengo 2 puntos aquí, miren. Y luego de nuevo el cuello de este lado. Entonces aquí en estos 2 puntos voy a hacer un punto deslizado, punto deslizado. Y ahora en este que sigue también voy a hacer otro punto deslizado y voy a hacer ahora 4 cadenas. Y ya desde aquí me salto uno y en el siguiente un punto deslizado y ya el resto es lo mismo. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Bueno, continúen así, nos vemos al final aquí para mostrarles ya el cuellito terminado. Ok, terminé de hacer esta vuelta, aquí nada más me uní al final con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y miren, así es como ha quedado el cuellito. Ahora, miren, empecé a hacer algo aquí porque noté que el cuello tal vez se va a levantar. Si ustedes no quieren que eso suceda, miren, estoy haciendo esto. Estoy haciendo punto deslizado por toda la orilla. Empecé desde aquí. Jalé una lazada y comencé a hacer puntos deslizados en la mera orilla. Estoy aquí pasando el centro, así es que les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta parte. Miren, aquí está la vuelta que hicimos de punto bajo, la vuelta del centro y la vuelta de aquí del punto bajo que hicimos también. Miren, ahí están los 3 puntos. Ahí es donde yo estoy metiendo el gancho y luego hago el punto deslizado. Miren, fácilmente se mete el gancho. Estoy usando este gancho de 3.5 y hago un punto deslizado. Lo estoy haciendo con este gancho tantito más grande para que no quede muy tupido aquí esta parte y no se encoja también. Miren, ahí va. Estoy punto por punto, estoy jalando lazada y haciendo punto deslizado. Así es como he hecho esta parte. Miren, creo que se mira mejor. Miren, ahí está. Y así el cuellito no va a quedar levantado. Va a quedar ahí fijo. Bueno, continúen. Terminemos aquí este lado y luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Ok, terminé de hacer el cuello, miren qué lindo está. Aquí cuando terminé de hacer los puntos deslizados, nada más me uní ahí al inicio a un lado con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y agregué este botoncito aquí en la parte de atrás. Este botoncito mide 9 milímetros. Pueden usar un botoncito también de 11 milímetros y también les va a funcionar. Pues bueno, ahora lo que estoy haciendo aquí es estoy poniendo este listón. El listón que estoy usando es este. Miren, esta es la medida de 22 milímetros y nada más estoy usando como una yarda. No necesitamos mucho. Déjame ver. Creo que son como 40 pulgadas, que son más o menos 100 centímetros. Si ustedes quieren hacerle un moñito para la parte de atrás, van a necesitar tal vez un poquito más. Ahora, este listón es grueso y van a tener que pasarlo así como yo hice, cada 2 puntos. Miren, ahí está. Y luego lo que planeo hacer es ponerle estas florecitas así en el centro para que se mire aún más bonito. Miren, así. Y aquí en el centro del cuello le voy a poner esta florecita, así también. Creo que se va a ver precioso así como está. También otra opción que pueden hacer es ponerle un encaje como este que está aquí. Este encaje es súper barato, por 3 yardas vale $2. Y planeo tal vez ponerlo así en la mera orilla de este abanico por el lado de adentro. Y ahí ustedes van a tener que coser. Yo no soy muy buena cosiendo, pero creo que está fácil de hacer. Así es que creo que también así lo voy a hacer.
Nada más se los estoy mostrando, les estoy diciendo aquí cómo yo voy a terminar mi vestidito. Así como está, ya está terminado, no es necesario agregarle más, pero ya saben de que a mí me gusta ponerle ese toque extra a todas mis prendas, así es que así es como yo lo voy a hacer. Ok, terminé de hacer la parte de abajo del vestidito, miren, ahí está. Ustedes van a necesitar aproximadamente 2 yardas de este encaje, ya que decidí también agregarlo aquí a la orilla de las manguitas, miren, y a la orilla del cuello. Miren qué lindo está. Y así es como me ha quedado el vestidito. Ahora aquí en la parte de atrás está un moñito que le hice, pero si ustedes quieren que este moñito les quede al lado del frente también lo pueden hacer, no pasa nada. Bueno, aquí está el vestidito ya terminado. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta que hicimos me está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas, y la cintura, nada más la parte del frente, está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito, al igual que las otras piezas que voy a hacer, son para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Ahora vamos a continuar con el cubre pañal y después vamos a hacer los zapatitos. Así es que continúen viendo. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé. Esta es la marca de lana que estoy usando. Se llama Super Soft Baby Double Knit James Seabread. Vamos a usar en 2 colores. Voy a hacer el resorte de la cintura usando este color blanco y luego voy a usar este color rosa. El grosor de esta lana es de más o menos 3 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es hacer 8 cadenas. Vamos a hacer el resorte de la cintura. Así es que yo lo voy a hacer de esta manera. Miren, vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, en la segunda cadena después del gancho, aquí voy a hacer un punto bajo. Y luego un punto bajo en cada una de las cadenas, al modo de tener un total de 7 puntos bajos. Empezamos con 8 cadenas y terminamos con 7 puntos bajos. Ahí está. Si ustedes prefieren hacer la cintura de cualquier otra manera, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es de que terminen con el mismo número de vueltas que yo voy a tener o el mismo número de puntos. Bueno, aquí tengo 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y de nuevo voy a hacer puntos bajos, pero en esta vuelta y todas las vueltas que siguen vamos a meter el gancho por la barrita de atrás. Así, miren. Ahí está. En el siguiente, punto bajo por la barrita de atrás. Y así vamos a continuar hasta tener una vez más 7 puntos bajos. Ahí está. 7 puntos bajos, una cadena, giramos y de nuevo repetimos lo mismo. Punto bajo, pero metemos el gancho por la barrita de atrás. Y así van a continuar ustedes hasta tener más o menos unas 80 vueltas. No estoy segura, dependiendo de la medida que tenga mi resorte, ahí voy a dejar de hacer vueltas. Pero continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que está fácil el resorte aquí para la cintura. Ahí está, 7 puntos bajos, una cadena, giramos y de nuevo repetimos lo mismo. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la cintura, hice un total de 80 vueltas. Miren, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir los dos lados. Así, miren. Nos vamos a ir aquí en este primer punto de cadena y vamos a jalar esta lazada. Así es que hicimos un total de 80 vueltas. Ahí está. Jalamos esta lazada, vamos a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto voy a meter el gancho y por el primer punto bajo de atrás meto el gancho, jalo una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Otra vez más en el siguiente punto y en el siguiente punto bajo de atrás
jalo una lazada y un punto deslizado. Así voy a continuar hasta unir los dos lados, así es que continúen y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de unir los dos lados. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí en la parte de arriba. Ahora tenemos un total de 80 vueltas y si hacemos un punto bajo por cada una de las vueltas voy a tener 80. Ahora para la siguiente vuelta yo necesito tener 90 puntos bajos, así es que vamos a tener que aumentar 10 puntos más al modo de terminar esta vuelta de puntos bajos con 90 puntos bajos. Así es que miren, lo que yo voy a hacer es, aquí vamos a hacer una cadena y en esta primera vuelta aquí voy a hacer un punto bajo. En las siguientes 7 vueltas voy a hacer un punto bajo. Así es que llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en esta vuelta número 8 voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí está un aumento. Ahora, otra vez más, voy a hacer 7 puntos bajos. Un punto bajo por cada una de las siguientes 7 vueltas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en esta octava vuelta, 2 puntos bajos. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar. Así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos. Hasta aquí tengo un total de 90 puntos bajos. Ahora, aquí para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, yo ya corté el hilo porque voy a cambiar de color. Si ustedes no van a cambiar de color de hilo, nada más van a hacer 4 cadenas. No es necesario hacer esto que voy a hacer. Así es que aquí miren, con el color rosa voy a irme encima del primer punto bajo, que es el mismo donde hice el punto deslizado. Voy a jalar una lazada y voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora miren, aquí en este mismo punto voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. En esta vuelta vamos a hacer estos abanicos de 5 puntos altos separados de una cadena. Aquí ya estas cadenas cuentan como un punto alto y la cadena de separación. Ahora, para hacer el siguiente abanico, ustedes se van a saltar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto, que es este, quinto punto bajo, van a hacer su abanico. Van a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Ahí está el siguiente abanico. Otra vez más, ustedes se van a saltar 1, 2, 3, 4 y en este quinto punto bajo van a hacer su abanico. Y así van a continuar por toda esta vuelta y vamos a terminar con un total de 18 abanicos. Continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos y tengo un total de 18 abanicos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 abanicos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde están estas cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora miren, para la segunda vuelta, este punto consiste de 2 vueltas. Vamos a hacer la vuelta de los abanicos y esta vuelta que les voy a mostrar. Miren, vamos a hacer 3 cadenas y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico van a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ahí está, miren. Cada uno de los abanicos van a tener 3 espacios de 3 cadenas. Ahora, para hacer el siguiente, nos vamos a saltar al primer espacio de cadena del siguiente y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Miren, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los abanicos. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta.
Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Ahora miren, para terminar esta vuelta lo que van a hacer es, se van a ir aquí, miren, adentro de este primer espacio de estas 3 cadenas y van a hacer un punto deslizado. Luego van a hacer un punto deslizado donde está el primer punto bajo y luego adentro del segundo espacio de las 3 cadenas otro punto deslizado. Aquí lo que tenemos que hacer son estos 3 puntos deslizados, ya que lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta son los abanicos. Así es que voy a hacer 4 cadenas y luego un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Aquí está el primer abanico de esta tercera vuelta. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos separados de una cadena. Las 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora lo que van a hacer ustedes es encima de cada uno de los abanicos en el espacio de las 3 cadenas del centro. Miren, 1, 2, 3 en este del centro. Ahí es donde ustedes van a hacer sus abanicos. Van a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Otra vez más se van a saltar al siguiente abanico y en el espacio de las 3 cadenas del centro, otra vez más otro abanico. Y así van a continuar por esta tercera vuelta. Este punto, como les repito, consiste de 2 vueltas, la vuelta de las cadenas y la vuelta de los abanicos. Ahí está. Continúen así y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los abanicos separados de una cadena. Ahora aquí para terminar me voy a ir a un lado donde están estas 4 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora, para la cuarta vuelta vamos a repetir esta vuelta donde hacemos las cadenas. Así es que miren, aquí vamos a hacer 3 cadenas. Me voy a ir al siguiente espacio de cadena, que es este, y voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo en el siguiente. 3 cadenas, punto bajo. Cada uno de los abanicos va a tener 3 espacios de 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, para hacer el siguiente, me voy a saltar aquí al primer espacio de cadena de este que sigue y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hacemos las 3 cadenas y luego un punto bajo. Para terminar esta vuelta, miren, van a hacer su último punto bajo y luego aquí en el primer espacio de estas 3 cadenas van a hacer un punto deslizado. Y luego encima del punto bajo van a hacer un punto deslizado y adentro del espacio de este segundo espacio de 3 cadenas van a hacer otro punto deslizado. Luego aquí vamos a hacer 4 cadenas y vamos a repetir la vuelta de los abanicos. Así es que van a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y luego nos vamos a ir al siguiente abanico y en el centro, miren aquí, vamos a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los abanicos. Miren, 5 puntos altos separados de una cadena. Continúen así para esta vuelta número 5 y luego nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Esta es la segunda vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Recuerden que son 2 vueltas que repetimos. Así es que para terminar aquí, miren, nos vamos a ir a un lado de las cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos la vuelta. Para la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de las cadenas. Así es que voy a hacer 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo en el siguiente. 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto al siguiente abanico y en el primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas,
punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Así es como ustedes van a trabajar cada uno de los abanicos y así es como se mira. Bueno, ahora, de aquí en adelante ustedes van a continuar y van a hacer el resto. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero ya aquí tenemos 6 vueltas, 2, 4, 6. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer. Ok, terminé de hacer esta parte, hice un total de 16 vueltas. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Y me está midiendo desde aquí de la cintura hasta la última vuelta, está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es vamos a dividir las piernitas. Tenemos un total de 18 abanicos. Lo que he hecho aquí es, miren, tengo estos dos marcadores de punto. Estoy marcando los dos abanicos del centro de la parte de atrás. Y también por la parte del frente estoy marcando los dos abanicos del frente. Así es que si contamos los abanicos para las piernitas, tenemos 2, 4, 6, 7 y 7 a este lado. Así es que asegúrense de marcarlo de igual manera. Ahí está. Ahora, miren, aquí fue donde terminé de hacer esta última vuelta de cadenas. Me uní al inicio aquí, miren, con un punto deslizado y luego hice los 3 puntos deslizados que siempre hacemos al modo de estar en el centro de este abanico. Así es que ahora que estoy aquí en el centro, lo que voy a hacer son 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer 4 puntos altos. Perdón, 3 puntos altos más las cadenas son 4 puntos altos. Miren, 1, 2, 3, 4. Ahora, me voy a saltar estos abanicos y me voy a ir al primer abanico aquí del centro. Así es que sería el abanico número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este octavo abanico vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 4 puntos altos. Así, miren. 1, 2, 3, 4. Me salto al siguiente y hago 4 puntos altos. Me salto estos abanicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el octavo abanico, que es este último de la parte de atrás, voy a hacer 4 puntos altos. Ahí está. Así es como vamos a dividir aquí las piernitas. Y ahora me voy a unir encima de la tercera cadena de estas 3 que hicimos aquí con un punto deslizado. Y ahí está, miren. Aquí está ya la parte dividida. Ahora, aquí ustedes van a cortar su hilo y se van a unir aquí en el centro, al modo que quede así, miren. Ahora, yo no lo voy a cortar todavía porque me hace falta grabar el video en inglés, así es que ahora vengo y les muestro cómo vamos a hacer esta piernita de este lado. Ok, terminamos de dividir las piernitas, corté mi hilo y asegúrense de dejar una colita larga porque este hilo lo van a usar para unir los dos lados. Ahora lo que vamos a hacer aquí es nos vamos a ir aquí a este espacio de 2 cadenas. Miren, este abanico tenemos 3 espacios de cadenas. 1, 2, 3. En el centro hicimos este. A un lado aquí de este mismo abanico nos vamos a ir aquí, vamos a jalar una lazada con este color rosa y vamos a hacer un abanico de igual manera así como este. Así es que vamos a hacer 4 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Aquí está el abanico. Ahora me voy a saltar a este y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un abanico. Y así vamos a continuar para este lado de la primera piernita, haciendo nada más estos abanicos de igual manera como hemos estado haciendo todas estas vueltas anteriores. Así es que se van a saltar aquí, van a hacer otro abanico y van a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí a este lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí en la parte del frente, tengo 8 abanicos que hice, miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora estoy aquí justamente donde dividimos las piernitas. Está este abanico y en el centro hicimos los 4 puntos altos. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en este abanico, que a un lado vamos a hacer un abanico. Aquí lo que queremos es terminar con 10 abanicos, miren.
Ahí está. Ahora miren, vamos a hacer uno más aquí en el centro. En esta parte del centro donde dividimos, ahí vamos a meter el gancho y vamos a hacer otro abanico. Aquí vamos ahora a terminar con 10 abanicos. Ahora esta parte lo vamos a hacer de igual manera al otro lado para que nos quede bien. Y ahí está. Ahora para terminar me voy a ir encima o a un lado aquí, miren, de las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, miren, aquí está la primer piernita. Ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer es la vuelta de las cadenas con los puntos bajos. Esta parte es igual como lo hemos hecho, es que vamos a hacer 3 cadenas y en el centro de cadena vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Me salto al siguiente abanico y en el centro del espacio de cadena hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y el resto así ustedes van a continuar. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta donde hacemos 3 cadenas, un punto bajo. Aquí me uní al inicio. Ahora voy a hacer estos puntos deslizados que hacemos al modo de estar aquí en el centro de este abanico. Ahora lo que voy a hacer en esta vuelta es reducir. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, pueden continuar haciendo estas 2 vueltas hasta tener el tamaño deseado. Y luego nada más terminen aquí el final de esta manera. Yo no voy a hacerlo más largo, así lo voy a dejar. Así es que voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio aquí voy a hacer 3 puntos altos más. Al modo de tener 4 puntos altos con las cadenas. Me salto en medio del siguiente abanico y voy a hacer 4 puntos altos. Ahí está. Así es que continúen así, nada más haciendo 4 puntos altos adentro de este espacio de cadenas por todo alrededor. Así es que nos vemos aquí al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta donde hemos hecho estos 4 puntos altos. Ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, así es como se mira. Ahora vamos a hacer unas cuantas vueltas más. Voy a usar esta lana en este color blanco. Así es que voy a meter el gancho aquí, miren, en el centro de estos últimos 2. Vamos a jalar una lazada con este color blanco. Y ahora vamos a hacer una cadena. Ahora miren, vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto alto que son las cadenas aquí, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente. Punto alto en realce por frente. Y punto alto en realce por detrás. Ahora me salto al siguiente. Voy a hacer punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás y así voy a continuar por esta vuelta, nada más alternándome entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Ahora, si ustedes tienen dificultad en hacer los puntos altos en realce, entonces pueden hacer medios puntos altos encima de cada uno de los puntos altos y pueden hacer unas cuantas vueltas. Les va a quedar un poquito más diferente, pero también se va a ver bien. Bueno, continúen así por esta vuelta. Y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, hice mi último punto alto en realce por detrás. Para terminar me voy a venir aquí a un lado con un punto deslizado. Voy a terminar esta vuelta, miren. Ahora, si ustedes le miden esta braguita a su bebé y creen que esta parte está muy apretada, entonces en esta vuelta de abanicos donde hicimos 4 puntos altos, entonces hagan 5 para que les quede un poquito más ancho. Yo así lo voy a dejar. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar los puntos altos en realce por frente y por detrás, así como se presentan los puntos. Si están en realce por detrás, se hacen por detrás. Si están en realce por frente, se hacen por frente. Y eso es todo lo que voy a hacer. Miren, ahí está. Continúen por esta vuelta y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde tenemos la cadena y hacemos un punto deslizado. Ahora yo solamente voy a hacer estas 2 vueltas. Si ustedes quieren hacer más, lo pueden hacer de igual manera. Ahora aquí vamos a hacer una vuelta más para ya terminar. Así es que voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar 1, 2 y en el centro de estos 2 voy a hacer un punto deslizado. Otra vez más, 4 cadenas. Me salto 1, 2 y en medio aquí punto deslizado.
4 cadenas, me salto 2 y en medio, punto deslizado. Así vamos a continuar, así es que nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta que hemos hecho, donde hacemos 3 cadenas, punto deslizado. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ya esta parte está terminada, miren qué lindo está. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer a este lado. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, a este mismo abanico donde hicimos estos 4 puntos altos a un lado, ahí miren, de este mismo abanico. Vamos a meter el gancho y con el color rosa vamos a jalar una lazada aquí y vamos a hacer la vuelta de los abanicos. Aquí nada más se los voy a empezar, el resto es igual como lo hicimos al otro lado. Miren, vamos a hacer 4 cadenas y luego vamos a hacer el abanico, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Ahora nos vamos a ir en el centro, aquí miren de donde dividimos las piernitas aquí, y vamos a hacer el abanico. Y luego nos saltamos aquí a este abanico. En este abanico hicimos los 4 puntos altos en el centro y a un lado, aquí donde están estas cadenas, voy a hacer el siguiente abanico. Aquí vamos a terminar con un total de 10 abanicos cuando terminemos ya esta vuelta. Pero aquí nada más les voy a mostrar el inicio y el resto es lo mismo, como les digo. Ahí está, y luego me voy encima del siguiente y hago mi tercer abanico. No, el cuarto abanico. Y luego ustedes van a hacer lo mismo en cada uno de los abanicos. Vamos a tener en esta vuelta, aquí ya llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos. Luego aquí se van a unir a un lado con un punto deslizado y luego van a hacer la vuelta de las cadenas de igual manera como hemos hecho esta parte. Ahí. Y luego van a terminar con la vuelta donde hacemos estos 4 puntos altos encima de cada uno de los abanicos y luego las 2 vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás y esta última vuelta. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar a este lado. Ahora continúen así y luego vengo y les muestro ya la braguita terminada. Ok, terminé de hacer la otra piernita, ahí está, ya la braguita o cubre pañal está terminado. Aquí en la parte del frente decidí ponerle estas florecitas, son florecitas que ya vienen así hechas, son estas que están aquí. Estas las pueden comprar en cualquier tienda, Hobby Lobby, Michaels o también Joann's y también en Walmart. Aquí se las puse nada más a la parte del frente, pero también se pueden poner en la parte de atrás. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba de la cintura hasta aquí, hasta la entrepierna, me está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Desde arriba de la cintura hasta aquí, al final de la piernita, el largo me está midiendo aproximadamente 24.5 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, el ancho, nada más por encima, me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta braguita es para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Y bueno, ya les enseñé cómo tejer el vestidito y el cubre pañal. Ahora les voy a enseñar cómo tejer los zapatitos. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Estoy usando esta marca, se llama Super Soft Baby Double Knit. Este es un hilo para bebé número 3 en este color rosa. Si ustedes están en los Estados Unidos pueden usar hilo para bebé número 3. Pues bueno, para empezar tengo 17 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un punto alto. Un punto alto en la siguiente cadena y así vamos a continuar haciendo puntos altos en cada una de las cadenas. Asegúrense de meter el gancho por una de las barritas nada más, ya que cuando regresemos vamos a hacer puntos altos aquí
donde hemos dejado esos puntos de cadena. Así es que continúen haciendo puntos altos hasta llegar aquí al último punto. Luego nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. Tengo 14 puntos altos más las 2 cadenas aquí. Ahora, en esta última cadena que tenemos aquí, vamos a hacer un total de 7 puntos altos. Así que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora miren, vamos a hacer puntos altos aquí. Miren, ahí está el punto que sigue ahí. Ahí vamos a hacer punto alto en el siguiente, y aquí en este lado vamos a hacer 14 puntos altos. Ahí están 2, así es que continúen. Luego nos vemos cuando tengamos estos 14 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 14 puntos altos a este costado. Ahora miren, vamos a pinchar aquí la primera cadena de estas que están aquí. Hay 2 cadenas. Ahí en el centro se mira el punto, miren ahí. Y ahí vamos a hacer un total de 7 puntos altos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de la cadena que tenemos aquí, sino que encima del primer punto alto. Vamos a hacer un punto deslizado y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, miren, en esta vuelta tenemos 14, 14, 7 más 7 puntos altos, son un total de 42 puntos altos en esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora, aquí en esta parte vamos a trabajar estos 14 puntos altos, así es que continúen. Vamos a hacer estos 14 puntos altos y nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 14 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Ahora, en cada uno de estos 7 puntos altos que siguen, vamos a hacer 2 puntos altos. Así es que empezando encima del primero, vamos a hacer 1 y 2. En el segundo, 1 y 2. Llevo 4. En el tercero, 5 y 6. En el cuarto, 7 y 8. En el quinto, 9 y 10. En el sexto, 11 y 12. Y en el séptimo punto alto, 13 y 14. Ahí está. Así es como vamos a trabajar estos 7 puntos altos. 2 puntos altos en cada uno. Ahora aquí vamos a trabajar estos 14 puntos altos. Así es que continúen. Terminemos de hacer estos 14 puntos altos y luego nos vemos más o menos por acá para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 14 puntos altos a este costado. Ahora tenemos 7 puntos altos que nos hace falta terminar. En cada uno de ellos vamos a hacer 2 puntos altos. Así es que empezando encima del primero voy a hacer 2 puntos altos. En el segundo, 3 y 4. En el tercero, 5 y 6. En el cuarto, 7 y 8. En el quinto, 9 y 10. En el sexto, 11 y 12. Y en el séptimo, que es el último, 13 y 14. Ahí está. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir encima del primer punto alto, que es este.
Vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta segunda vuelta. Tenemos 14 más 14 más 14 más 14 son 56 puntos altos para esta segunda vuelta. Ahora vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, ya que terminamos de hacer esta segunda vuelta con un total de 56 puntos altos, corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, así terminamos ya esta última vuelta y la suela del zapatito está terminado. Ahora, si lo medimos, me está midiendo aproximadamente desde aquí hasta aquí 11 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas y media. Digo más o menos porque no son exactamente 4 pulgadas y media. Falta tantito para que sea 4 pulgadas y media. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es vamos a dividir aquí los puntos. Mitad a este lado y mitad a este lado. Así es que por eso es que tengo estos marcadores aquí. Esto me está marcando aquí el centro. Así es que tengo 56 puntos divididos entre 2 son 28, así es que tengo 28 puntos altos a este lado y 28 puntos altos a este lado. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos altos por todo alrededor. Así es que aquí vamos a meter el gancho justamente en este punto. Miren, está este marcador, jalamos ahí y tenemos el punto que sigue, que es este. Aquí voy a meter este gancho y con el mismo hilo voy a jalar una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto en esta vuelta y en ninguna de las vueltas que vamos a hacer. Ya van a ver por qué vamos a hacer estas 2 cadenas. Ahora, en este mismo espacio aquí voy a hacer el primer punto alto. Voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así voy a continuar haciendo puntos altos por todo alrededor hasta llegar aquí. Al final vamos a tener lo mismo, 56 puntos altos. Así es que continúen haciendo puntos altos. Aquí les quiero mostrar una cosa para que no se vayan a confundir cuando lleguemos donde hemos terminado cada vuelta de la suela. Aquí miren, no vayan a hacer un punto aquí donde están las cadenas. Recuerden que las cadenas están ahí nada más para cubrir este espacio que queda a veces feo cuando uno se une con puntos deslizados. Así es que encima del siguiente punto, miren ahí, me voy a ir y me voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora sí voy a continuar por todo alrededor haciendo un punto alto por cada uno de los puntos altos y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta. Vamos a comenzar a contar vueltas, así es que me olvidé mencionarle eso. Así que en esta primera vuelta tengo un total de 56 puntos altos. También retiré los marcadores porque no los necesitamos por ahora. Ahora, para terminar esta vuelta siempre nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto, no de las cadenas. Así es que aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, miren, aquí les voy a decir la razón por qué tengo 2 cadenas. Siempre me preguntan si las 2 cadenas no cuentan, ¿por qué las hago? Las hago para que aquí, cuando nos unamos, no quede un hueco. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer ahora en la segunda vuelta es lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas y en este primer punto alto voy a hacer un punto alto. En esta segunda vuelta vamos a hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos, al modo de terminar con 56 puntos altos también. Así que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Hasta aquí tengo un total de 56 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta segunda vuelta con 56 puntos altos. Ahora, si ustedes notan, he puesto 2 marcadores. Aquí me está marcando el centro del zapatito y los costados del zapatito. Así es que entre este marcador y el primer punto alto tengo 16 puntos altos y entre este marcador aquí al final, al último punto alto, tengo 16 puntos altos. Para la parte del frente tengo 24 puntos altos. Si agregamos 24 más 16 son 56 puntos altos. Ahora, en esta tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer el primer punto alto. Ahora aquí en esta parte voy a hacer estos 16 puntos altos, así es que voy a terminar de hacer los 16 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas, y luego nos vemos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, terminé de hacer estos 16 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas. Ahora, en estos 24 puntos altos que siguen, que es la parte del centro del zapatito, vamos a hacer reducciones. Para hacer las reducciones, miren, nada más vamos a cargar el gancho. Encima del punto que sigue, meto el gancho, quito dos lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del punto que sigue, quito dos lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Ahí está el primer punto de reducción que cuenta como un punto alto. Ahora, de nuevo en los siguientes dos voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito dos lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito dos lazadas, 3 lazadas, cierro. Así es como voy a continuar para esta parte. Si es que aquí ya llevo 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. Y así es como se mira. Miren, ya se está formando el frente del zapatito. Aquí tenemos que tener 12 puntos altos. Como les dije, estos puntos de reducción cuentan como un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a continuar haciendo puntos altos. Empezando en el punto alto después del marcador, nada más vamos a hacer puntos altos. Y aquí voy a terminar con estos 16 puntos altos, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 16 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta tercera vuelta con un total de 44 puntos altos. Ahora ya moví mis marcadores. Aquí me está marcando desde este marcador a este último punto alto tengo 12 puntos altos y aquí también desde el primer punto alto hasta el marcador son 12 puntos. Así que tenemos 12, 12 y para la parte del frente ahora tenemos 20 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer dos cadenas y encima de este primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Aquí voy a trabajar estos 12 puntos altos, así es que continúen y nos vemos cuando hemos terminado de hacer los 12 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 12 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas. Ahora lo que vamos a hacer aquí en estos siguientes 4 puntos altos son puntos de reducción, así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito dos lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito dos lazadas, tengo 3 lazadas, cierro, otra vez más encima de los siguientes dos, lo mismo, voy a hacer otro punto de reducción. Ahí está. Aquí tengo dos puntos de reducción que cuentan también como un punto alto. Ahora, aquí en el centro tenemos los 12 puntos de reducción que hicimos en la vuelta anterior. Así es que aquí vamos a reducirlos también. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito dos lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito dos lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho encima del siguiente, quito dos lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito dos lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así es como yo voy a continuar por esta parte del frente, haciendo puntos de reducción, así como les he mostrado. Ahí está otro. Déjenme ver, llevo desde aquí 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9,
y 10. Ahí está, tenemos 10 puntos de reducción. Les muestro. Ya el frente del zapatito ya se está formando, miren, ahí está. Así es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de reducción. Ahora vamos a continuar y vamos a terminar de hacer estos 12 puntos altos. Así que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 12 puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta con 34 puntos. Ahora para la vuelta número 5 ya moví mis marcadores. Tengo 10 a este lado, 10 a este lado y 14 al frente. Así es que en esta vuelta vamos a trabajar estos 10 puntos altos. Así es que hacemos 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer el primer punto alto, luego un punto alto en cada uno de estos 10 puntos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, en estos 4 puntos altos que siguen, vamos a hacer una reducción. En el primer punto alto meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora voy a hacer lo mismo en los siguientes 2. Quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí están las 2 reducciones. Ahora vamos a hacer un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y luego vamos a reducir. Miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a reducir en estos 4 puntos altos que siguen. 1, 2, 3, 4. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el punto que sigue, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí está la parte del frente del zapatito. Ahí está. Ahora vamos a terminar haciendo estos últimos 10 puntos altos, así que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Tengo un total de 30 puntos altos en esta vuelta. Ahora me voy a unir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 5 con 30 puntos altos. Ahora ya no vamos a reducir. De aquí en adelante lo que vamos a hacer por 2 vueltas es lo siguiente. Miren, para la vuelta número 6 y 7 vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto alto que está aquí, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente y punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Aquí donde tenemos estos puntos, miren, de reducción, lo van a tratar como un solo punto. Así, van a meter el gancho así y van a hacer su punto. Luego, cuando terminen, se van a unir aquí donde está la cadena con un punto deslizado y luego van a hacer una cadena de nuevo y van a trabajar estos puntos así como se presentan. Van a hacer puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor hasta terminar esa vuelta número 7. Nos vemos al final de la vuelta número 7 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 7, donde hemos hecho estas 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora para terminar, miren, me voy a ir encima del primer punto alto, no de la cadena aquí, sino que encima del primer punto que está aquí. Y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 7. Ahora, por un total de 3 vueltas, vamos a hacer puntos altos nada más por todo alrededor, pero los vamos a hacer de esta manera. Miren, voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Vamos a hacer estas 3 vueltas de adentro hacia afuera para que cuando doblemos aquí esta parte del zapatito nos quede el lado derecho por el lado de afuera.
Aquí tenemos las 2 cadenas, giramos y en este mismo espacio aquí, miren, en medio voy a hacer un punto alto. Ahí está, un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente, y así voy a continuar por todo alrededor hasta terminar esta vuelta. Vamos a tener 30 puntos altos. Cuando termine me voy a unir encima del primer punto alto aquí con un punto deslizado. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, el primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto de esa segunda vuelta, de las 3 vueltas que vamos a hacer de puntos altos. Así es que esta sería la vuelta número 8, 9 y 10. Son 3 vueltas de puntos altos nada más que vamos a hacer. Pues bueno, continúen así, nos vemos al final de esa tercera vuelta. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas. Miren, aquí están. 1, 2, 3. Así es que estoy al final de la vuelta número 10. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 11 vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Y en los siguientes 3 puntos voy a hacer un punto alto en cada uno al modo de tener 4 puntos altos aquí. En esta vuelta vamos a aumentar cada 5 puntos. Miren, tengo 1, 2, 3, 4. Este es el quinto punto. Voy a hacer 2 puntos altos en este punto. Otra vez más voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en este quinto punto 2 puntos altos. Así vamos a continuar para esta vuelta número 11. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 11. En esta vuelta hemos hecho los aumentos para esta última vuelta y ahora vamos a hacer los abanicos que van alrededor. Tengo un total de 36 puntos altos en esta vuelta. Mi último aumento lo hice aquí, miren. Ahí está. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto aquí y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, como les digo, vamos a hacer estos abanicos. Así es que para hacer eso voy a hacer 4 cadenas. Y en este mismo punto, que es el primer punto alto, voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Son 6 puntos altos que hacemos. Miren, separados de una cadena. Las 3 cadenas aquí más las cadenas de espacio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto alto, que es este, voy a hacer el siguiente abanico. Lo mismo, punto alto, cadena hasta que tenga 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, ahí está, 2, 4, 6 puntos altos separados de una cadena y luego lo mismo, voy a repetir el siguiente abanico. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto alto voy a hacer el siguiente abanico. Así voy a continuar para esta vuelta. Nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta de abanico. Aquí nada más me uní donde tengo estas cadenas con un punto deslizado. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está esta vuelta de abanicos. Ahora lo que vamos a hacer con el color blanco, miren, es lo siguiente. Miren, vamos a meter el gancho aquí, miren, en medio de estos 2 abanicos vamos a meter el gancho y vamos a jalar esta lazada con este color blanco. Vamos a hacerle aquí una orillita a los abanicos para que nos queden así. Miren qué lindos están. Así es que aquí voy a hacer 4 cadenas y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico aquí, miren, voy a hacer un punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado en el espacio de cadena, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado. Ahí está, miren. Así es como va a quedar el primer abanico. Ahora, para irme al siguiente abanico, en medio de los 2 voy a hacer un punto deslizado. Y en el primer espacio de cadena del siguiente abanico, otro punto deslizado. Y ahora 4 cadenas,
punto deslizado en medio, 4 cadenas, punto deslizado en el espacio de cadena, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas y punto deslizado. Y en medio de los abanicos, en el centro aquí, otro punto deslizado, y en el primer espacio de cadena del siguiente abanico, punto deslizado, y de nuevo continúo con lo mismo, 4 cadenas, punto deslizado en cada uno de los espacios de cadena. Y ahí está, así es como vamos a trabajar esta última vuelta. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer los zapatitos. Miren, aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya los zapatitos están terminados. Miren qué lindos están. Ahora, yo lo que hice con este otro fue ponerle un listón por la vuelta que hicimos de puntos altos. Miren, luego hice un moñito y justamente abajo le puse esta florecita. Aquí se va a poder también quitar el moñito y ajustar ahí para el piecito del bebé, así es que no va a estorbar esta florecita de ninguna manera. Así es que si ustedes quieren hacer lo mismo, nada más van a pasar un listón. Yo estoy usando este listón de 4.8 milímetros. Miren, no es muy grueso y justamente queda bien aquí en esta vuelta, miren ahí. Y ahí lo van a pasar ustedes y luego en el centro van a poner su florecita. Yo me gusta coser las florecitas, no me gusta pegarlas porque así quedan más seguro ahí, no se van a salir. Pues bueno, yo voy a hacer esto y luego vengo y les muestro ya los zapatitos terminados. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer los zapatitos. Miren qué preciosos están. Ahí está. Hice el otro y bueno, así es como me han quedado los zapatitos. Y bueno, ahí está. Así completamos este lindo conjunto. Les enseñé cómo tejer el vestidito, la braguita y los zapatitos. Así completamos el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.